estilo, digamos. No, hay una forma de hacerlo. Igual, déjame chequearlo. Ahí estoy compartiendo, estoy grabando, perfecto. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer esa mini pruebita. Eh, Como te había mencionado, no, ahí estoy compartiendo mal. Como les había mencionado en la clase anterior, se actualiza constantemente Figma. Incluso hoy hicieron una actualización, o ayer a la noche hicieron una actualización de cómo se comparten los archivos, que es un poco más compleja o más directa que como se hacía antes, pero a su vez es un poco más compleja. Así que quizás, ya hace mucho no lo hago, porque generalmente estoy haciendo cuestiones de, como es, de grillas de columnas, las que se usan tradicionalmente, pero vamos a chequearlo. Nosotros tenemos un frame, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Digo, vos al frame le podés aplicar un solo estilo de grilla, no podés Sí, aplicarle dos, a eso voy. O claro. sí, De las que te... Ah, ok, ahora entiendo lo que decís. ¿entendés? Sí. Si vos tenés dos grillas en tu sistema de diseño, fíjate que acá yo Sí, ya tengo guardado una de columnas y una de por fila, ejemplo, solo o- podés agregarle una de las una, tres. una al Una frame. sola. Ahora te entendí, Perfecto. perdón, no te Listo. había entendido. Sí, eso es una macana porque justamente Figma lo que te hace hacer es que vos como agrupes dos sistemas de grillas en un solo estilo de diseño y que, no sé, tengas las columnas, vamos a detachear esto y acá vamos a ponerle grilla, rows. No sé por qué no se ven las columnas. Ahí está, estaban muy chiquitas. Y recién a esto podés agregarlo como guía de estilos. Bien. Columnas más grillas. Ok, Creo, perfecto. hasta donde me había fijado se podía funcionar de esa forma. A ver, vamos a hacer la prueba acá, vamos a hacer un frame y vamos a aplicarle un layout grid. Sí, acá, columnas más grillas. Si vos Perfecto. agrupás las dos y la guardás como un estilo, sí te permite hacerlo, pero Figma, que es uno de los principales problemas que tiene, no te permite agregarle dos de los estilos guardados a cualquier elemento. Sea, bueno, obviamente dos tipografías es muy complejo, pero muchas veces se suele usar, ahí nos metemos en cuestiones de diseño, por ahí yo quiero a este rojo, quiero agregarle una capa de azul arriba y no voy a poder. O sea, voy a tener que detachear esto, que no sé si habíamos visto el concepto de detachear, que es Sí. asignarle la cuestión de estilo, detach style, y una vez que se detachea, recién ahí Ahí puedo podés agregarle una agregar otro capa layer. Claro. exactamente. Pero no va a poder ser asignada a la guía de estilos que ya tengo. Fíjate que si yo le pongo a esto, voy a librerías, no sé si estuvieron chusmeando algo de esto, era obviamente la idea, y le asigno algún color, por ejemplo, le quiero poner una teoría de color, de ponerle azul para generar otro color, y me lo No, cambió directamente a claro. azul. Sí, 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 sí. Eh, Perfecto. te- Perfecto. Ok, buenísima la consulta. Tengo entendido igual que es un approach que Figma va a actualizar todos los junios, se hacen, anualmente se hace una config, que es como el evento del año de Figma, que lanzan un montón de funcionalidades relacionadas a prototipado, a nuevos widgets o features que tiene la plataforma. Y por lo que había leído es algo que van a empezar a implementar, pero no sé. Estamos medio a la espera todos de eso. Gracias, Diego, por la consulta. ¿Hay alguna duda más? ¿Pregunta en relación a esto de estilos, de grillas, colores, tipografías? Ok. Bueno, entonces vamos a avanzar con el tema de hoy, que es componentes. Obviamente todas las consultas que tengan pueden ir dejándolas colgadas en el chat. Me habló un montón de gente, mucha que está haciendo el curso de forma sincrónica y algunos que habían estado en el curso. Pueden hacerme consultas en cualquier momento del día. Yo por ahí si la veo mientras estoy laburando, por ahí lo respondo. Si no, las pateo medio para el final del día y hago un abanico de respuestas. Así que si les llega a surgir alguna duda como la que me presentó recién Diego, adelante, estoy disponible 24/7. Vamos a ir a nuestra clase número 2 en relación a nuestro cronograma. Vamos a ir a la presentación que vimos la primera clase. En nuestra clase número 2 teníamos como dos grandes universos, dos grandes ejes. El primero es
aprender a hacer componentes, que no es un recorrido muy complejo, es más bien fácil. ¿Cuál es el objetivo, obviamente, de los componentes en Figma en particular? Y después hay un segundo eje que es medio transversal a los componentes, que es la inclusión del concepto de variance. Variance es una modalidad, ahora lo vamos a ver igual, cuando lo veamos en un término práctico quizás se explica un poco mejor, pero es una forma de agregarle distintas capas a los componentes que a su vez se puedan transformar en otros componentes que necesitemos para nuestro sistema de diseño, por ejemplo. Y dentro de Variants hay algunos parámetros que me permiten generar esos nuevos componentes, como es el uso de booleans, que básicamente es prender y apagar cosas, swap, que es intercambiar o modificar o cambiar elementos que tengan las mismas características o características similares. Y después, por último, text, que me permita a mí modificar variables de texto. Así que vamos a ver esto. No es muy complejo, pero como les decía, ya no vamos a ver cuestiones de interfaz y cuestiones tan estéticas, sino que acá nos vamos a meter en tecnicismos de Figma que por ahí son un poco más complejos. Voy a prender mi teclado, así lo ven. Me di cuenta que en la grabación no había salido el teclado. Yo sé que ustedes acá igual lo están viendo, creo. ¿Están viendo mi teclado? Sí, Sí, digital, se ve. ¿no? Ok. Sí, Virtual. sí, sí, el teclado digital. Lo pongo para que se Mm. puedan ver los shortcuts. Yo a veces no me conozco todos los shortcuts, pero hay veces que lo hago de forma automática. Así que si llego a hacer algo y ustedes ven la grabación y no dije el shortcut que hice, espero que puedan verlo de esta forma. Estuve modificando algunas cosas de Apple como para que se pueda compartir de la Mac. Así que espero que se vea en la grabación. Si no, vuelvo a repetir, me chusmean por chat y les doy una mano. Vamos a empezar por lo básico. Acá tengo algunas ayuditas que ya las vamos a usar, pero vamos a empezar por lo básico. Lo que son los componentes tienen como una base muy, muy fuerte en los sistemas de diseño. Vamos a entrar a una, no sé, página, apple.com. No me voy a poner en una cuestión técnica porque tampoco da para esto y no es el curso para esto, pero los sistemas de diseño dentro de lo que son las plataformas digitales específicamente, son como una suerte de librerías en donde yo tengo un montón de elementos que los diseñadores disponen como para armar plataformas que sigan teniendo un criterio y un objetivo ya pensado. No sé, si nosotros entramos a la página de Apple, es muy probable, por no decir hay un 100% de posibilidades, que Apple use estos dos botones a lo largo y ancho de su plataforma. Fíjense que vamos bajando y aparecen los mismos botones. Acá aparecen dos nuevos, así que los sumamos a nuestro sistema de diseño. Después aparecen variables en cuanto a tamaño de tipografía, que es un poco lo que estuvimos hablando antes, pero todo lo que tiene que ver con una complejidad extra, como lo son este tipo de elementos o este tipo de composiciones en donde hay un texto y hay dos botones, o por ejemplo, vamos a ir a... Me metí en una página igual medio compleja, vamos a comprar algo que es más estructurado. Por ejemplo, este tipo de cosas, que podemos llamarlo como un card o algo de ese estilo, o este icono, todos estos mini elementos están dispuestos por toda la plataforma de Apple y uno, independientemente si quiere comprar un iPhone o una Mac, vamos a comprar una Mac, eh, vamos a apretar ahí. Bueno, acá volvieron a aparecer esos cards. Es probable que se encuentre con alguno de esos pequeños elementos que viven, como les decía, a lo largo y ancho de la plataforma. No me voy a detener en cuestiones técnicas ni en cuestiones teóricas porque por ahí no les interesa. Sé que hay profesores de diversas materias. En lo que respecta a Figma y a plataformas digitales, esta funcionalidad, perdón, de componentes
partió un poco con este objetivo, que los diseñadores muchas veces tienen pequeños elementos o pequeños patrones de diseño que se comportan de determinada manera y que tienen un montón de decisiones de diseño ya preseteadas. Como les decía, en cuanto a botón, estas cards o estos selectores o esta, no sé, composición de icono, un título y 3 líneas de texto que a su vez tienen un botón y tiene un icono. Todo esto son como mini sistemitas de diseño que haciendo el vínculo directo con Figma, Figma lo llama componentes. Después podemos charlar largo y tendido porque también entra en vigencia una cuestión relacionada a Atomic Design y a teorías relacionadas a cómo se construyen esas cosas. No nos vamos a meter en eso, obviamente. Sí quiero que se queden con que todas estas mini composiciones que son prácticamente reutilizables, porque las vamos reutilizando a medida que navegamos en la plataforma, se hacen una sola vez y eso es lo que nos permite hacer Figma para que nosotros podamos reutilizarlo. Vamos a hacer algo muy básico. Recién vimos, por ejemplo, estos botones de acá arriba. Voy a llevarme toda esta captura. Acá arriba. Y ahora volvemos a Figma. Acá tenemos una cuestión de un título de texto, tenemos una suerte de subtítulo o bajada de ese título y tenemos estos dos botones. Por lo que les dije recién, entendemos que este patrón de diseño o este mini sistemita de diseño o componente, como les había mencionado, Apple lo replica en un montón de pantallas. ¿Qué nos sugiere Figma o qué hace Figma para poder ahorrarnos el paso de diseñarlo constantemente? Nos da y nos oferta el uso de componentes. A partir del uso de componentes, yo voy a poder hacer esto una sola vez, diseñarlo una sola vez y el uso de componentes me va a permitir que yo lo replique in eternum dentro del sitio y solo le voy a tener que hacer algunas mínimas modificaciones. Vamos a empezar por lo más básico que básicamente son los botones. Yo los voy a hacer de una forma que es probable que la clase que viene me digan, che, podríamos haberlo hecho desde un principio así, pero recuerden que esta clase tiene que ver con componentes, pero la clase que viene vamos a ver auto layout, que es una forma de hacerlo un poco más flexible a este tipo de cosas. Así que nada, esta primera clase vamos a verlo de la forma quizás más tosca de hacerlo, que no es la recomendable, pero sirve al fin para lo que queremos aprender ahora. Vamos a replicar este botón de Learn More. Primero vamos a ponerle el texto. Yo ya tengo los estilos guardados. Uno de los objetivos que tienen los componentes es empezar a vincular todas las decisiones que yo voy tomando en cuestiones de diseño. Cosa de que si en algún momento, como ya les mostré en la clase pasada, necesito modificar este tamaño de tipografía, el hecho de tener componentes, de tener un sistema de diseño, de tener una escala tipográfica, hace que si yo tengo que modificarlo, solo lo modifico una vez y ya se replique en todos los lugares donde está. Y por ejemplo, acá vamos a ponerle, yo tenía guardado este body de 28, me quedó medio grande, vamos a agrandarlo así se parece un poco más. Ahí está, Tuki. Y empezamos con el Learn More, que básicamente es el texto. Y a esto vamos a ponerle con el shortcut la R, estoy abriendo el rectángulo, clic derecho, Send to Back. Vamos a ponerle la caja que va a tener el botón. Hay algo que no les mostré la clase pasada, que es más bien intuitivo, también por eso no se los mostré. Tenemos algo arriba a la derecha que es como una suerte de lugar donde residen cuestiones de tamaño, cuestiones de rotación, más relacionado a movimiento que puede llegar a tener cualquier elemento en sí, puede ser una tipografía, una caja o cualquier forma. Y también tenemos algo que es el redondeo de las puntas, corner radius se llama en el plano digital, que incluso yo puedo parametrizar si el redondeo aplica a 2 puntas o aplica a 3 o si quiero que aplique a las 4, directamente puedo ponerlo acá. Puedo ponerle 20, 100 y demás. Después tenemos dentro de Corner Radius algo que se llama Corner Smoothing, que esto sirve para que el redondeo sea un poco más como flexible, como más sutil. Por ahí en los redondeos full no funciona, pero si yo le pongo un redondeo de, no sé, 20, fíjense cómo cambia, es mínima la diferencia, muy sutil,
pero fíjense cómo hacen que el ángulo sea un poco más fluido y la curva continúe, digamos, con este plano vertical que tiene el borde del botón. Y si yo lo hago como desde el inicio en 0%, es como más tosco, queda como más recto el ángulo. Y acá se suaviza. Vamos a dejarlo así, así no hacemos ninguna macana. Y como les decía antes, vamos a ponerle corner radius 100%. Yo ya tengo un color azul que hicimos la clase pasada, no es, bueno, es más o menos similar. Así que esto me sirve. Y después tengo la tipografía que ya le asigné el valor de body. Vamos a aplicarle un valor de color que no tengo agregado ningún blanco, así que lo voy a hacer ahora. Vamos a seleccionar esto, el texto, me dice que ya tiene un blanco creado en el fill, así que vamos a hacer el mismo proceso que hicimos la clase pasada, 4 puntitos más, vamos a ponerle white, y ya me queda asignado dentro de mi guía de estilos. Acá ya tenemos un botón. Como habíamos visto antes, Apple lo reutiliza en un montón de lugares. Es decir, que si yo tengo que hacer esta página de cero y eh, hacer este bloque del iPhone 15 Pro, del iPhone 15, del iPad Pro, si hubiésemos, no sé, viajado al pasado, básicamente tendríamos que hacer el botón una vez y empezar a replicarlo, y el día que nosotros queríamos hacer alguna modificación era un bajón. A mí me pasaba apenas había entrado en agencias a laburar así, hacíamos cosas en Illustrator y en Photoshop, y cada vez que había que modificar algo por alguna decisión de diseño, básicamente había que hacerlo todo de cero y volver a replicarlo en todos los lugares donde estaba. Había formas de hacerlo igual, no, no voy a decir que no, pero básicamente el dolor que surgía a partir de eso era bastante grande. Entonces Figma, como les decía antes, si yo sé que un botón va a tener determinadas características o que yo lo voy a replicar a lo largo y ancho de la plataforma, como les había mencionado, independientemente de donde esté, el criterio para poder hacer eso básicamente es crear componentes. El shortcut, una vez que yo tengo los elementos creados, ya tengo el background y tengo mi texto de Learn More, el primer paso para componentizar, perdón, este elemento es agruparlo. No tengo que componentizar con dos elementos separados. Primero lo agrupo, que básicamente el shortcut es Command G, o clic derecho, Group Selection. Y una vez que está agrupado, ya en el segundo paso puedo crear un componente, que el shortcut es Command Option K para los que tienen Mac, o Command Alt K para los que tienen Windows. O si no, lo que suelo hacer yo, incluso a veces que no me sale el Command Alt, el Command Option K, es apretar clic derecho, Create Component y listo. Una vez que creamos el Create Component, va a aparecer acá esta suerte de rombo o cuadraditos o de dado, no sé qué nombre, qué nombre técnico tiene, que me va a indicar que este elemento es un componente. Y de aquí en más, cuando yo tengo este componente, va a surgir lo que les mencionaba antes de poder tener algo sistematizado y replicarlo in eternum en todos los lugares donde yo lo necesite. Vamos a ponerlo, vaya a saber uno por qué se rompió. Qué raro esto. Puede fallar, decía Tucson. A ver. Rarísimo. Vamos a hacerlo de nuevo por las dudas. Quizás toqué algo que no debía. Vamos a poner un rectángulo de fondo. Esto ya tiene el body. El color de background vamos a poner azul y esto blanco. Vamos a ver si ahora funciona. Y ahí creamos el componente. Ahí está. Este vamos a borrarlo, olvídense. Debo haber tocado algo que no correspondía y se rompió un poco. Vuelvo a repetir, ya tenemos la variable de texto con
mi variable tipográfica asignada, también tengo un blanco que agregué a mi guía de estilos, le agregué el corner radius, o sea, el borde redondeado a mi caja del texto, y como les dije antes, lo agrupé, clic derecho y Create Component. Una vez que tengo creado el componente, yo lo puedo replicar por donde quiera. Imagínense que tenemos, no lo vamos a hacer ahora obviamente, pero tenemos un montón de pantallas donde va a estar el Learn More de esos módulos que les mostraba de Apple. Y lo que nos propone Figma, que les había mencionado antes, es si el día de mañana yo tengo que modificar algo de esto, no voy a tener que centrarme en cada uno de los componentes, sino que lo voy a tener que hacer desde acá. Esto, el nombre que recibe, perdón, el componente madre es main component. Cuando yo tengo un main component, quiere decir que todos los cambios que le haga a ese main component van a estar replicados en el largo y ancho donde esté usando este elemento. Por ejemplo, el día de mañana decimos, che, me parece que este azul no va tanto, me parece que va mejor, no sé, un rojo. Vamos a tener que podemos ir al background o seleccionar directamente el elemento, vamos a tocar el background y vamos a elegir el rojo. Y fíjense qué ocurre con todos los elementos que tengo al costado. Voilà. O sea, todas las modificaciones que yo le hice, e incluso cuestiones, no sé, tipográficas, de colores, o el corner radius que les mencionaba antes, van a estar replicadas en el lugar donde esté este elemento. Incluso, que esta también es lo bueno de Figma, si yo me llevo a llevar este elemento a otra pestaña, que esta es la del ejercicio, apreté Command X y me lo llevo acá, Command B, y hago alguna modificación, vamos a cambiar el color a verde, los elementos se van a seguir modificando. Porque Figma lo que tiene de bueno es que los componentes es como que tienen una vida útil dentro de ese archivo, independientemente en la pestaña donde esté. Y también hay algo muy bueno que lo vamos a ver por ahí la clase que viene, o esta, si nos queda un poquito de tiempo. Yo tengo la forma de publicar, que creo que alguien lo había preguntado en la clase pasada, tengo la forma de publicar una librería y que estos elementos, o mejor dicho, este elemento, no esté solo disponible dentro de mi archivo, sino que esté disponible en todos los archivos en donde yo quiera que se vea. Ya lo vamos a ver, básicamente es el concepto de librería, que como les decía antes, es nuestro sistema de diseño publicado para que se pueda consumir en otro montón de archivos. Vamos a hacer otra prueba un poco más compleja. Ahora vamos a hacer este by, que es como un botón outline, que no tiene relleno. Hay una alternativa que es hacerlo básicamente de cero. Yo lo voy a hacer replicando este elemento y detacheándolo, que es algo que se suele usar. Si tienen alguna forma mejor, a los que ya saben, me pueden decir, yo es la forma más directa que encontré de hacerlo. Si quiero hacer el by, yo voy a replicar este elemento. El elemento lo repliqué manteniendo apretado Alt y Shift para que me lo alinee y me lo copie alineado vertical o horizontalmente. Este voy a apretar clic derecho, detachear. Fíjense que ahí ya me quedó detacheado, o sea, ya no está alineado este componente. Por ejemplo, si yo modifico este color, este no se va a modificar y el resto sí. Y usando este elemento de base, ahí sí puedo hacer las modificaciones que quiero para hacer el otro botón. Este botón, por ejemplo, el background no tiene fill, pero sí tiene stroke, así que vamos a agregarle stroke, la línea azul. Vamos a ponerle de 2 píxeles, así se nota un poquitito mejor. Y después el Learn More, vamos a ponerle, no es blanco, sino que es azul, vamos a ponerle azul. Una vez que tengo estos dos elementos, ya están agrupados, así que la que me queda es apretar Create Component y listo. Vuelvo a hacer el mismo ejemplo. Si yo lo copio y pego, lo estoy copiando con el Alt, mantener apretado Alt, y hago alguna modificación acá y digo, che, quiero que sea todo rojo, se va a seguir actualizando a rojo, incluso si lo llevo a otra pestaña y modifico para que sea todo verde, se va a modificar a verde también acá. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta o algo? Ya nos vamos a poner un poco más complejos, pero quiero que quede bien en claro cómo es este criterio para hacer componentes. Lo mío no es una duda, sino
como un comentario que también los componentes se pueden hacer desde la barra de arriba. De todo. Sí, sí, exactamente. Me lo spoileaste, pero vamos a mostrarlo ahora, así también es más fácil. Teníamos otros dos elementos más acá, que son estos dos botones en negro. Eh, por ejemplo, si yo necesito hacer estos dos componentes, una alternativa es, vamos a copiar estos dos y vamos a detachearlo seleccionándolos, clic derecho, detach. Y fíjense que ya me van a quedar como limpios, no van a estar asignados a estos main components que hice recién. Y yo quiero que esto sea negro, entonces voy a hacer esta modificación a negro. Bueno, no lo tengo, vamos a ponerlo acá. Ahí tenemos un negro, 4 puntitos, le ponemos black. Y a este ya me quedó asignado esto, me quedó asignado esto. Y en este también vamos a asignarle a este verde, tocarlo, y ya podemos seleccionar el black que acabamos de agregar a nuestra guía de estilos. No se nota nada, vamos a ponerle un background blanco acá. Ya tengo estos dos elementos creados. Lo que mencionaba recién Sofía Santinelli, si no me equivoco, Sí. es que yo puedo, una vez que tengo estos dos elementos creados, para no seleccionar uno por uno todos los elementos, hay una forma que es seleccionar todos estos y vamos acá arriba en la barra superior que les había mencionado en la primera clase, que esta se va modificando de acuerdo a los elementos que yo seleccione, por eso es medio complejo explicarlo, pero si estoy seleccionando componentes me va a aparecer acá un elemento que es el mismo que yo tengo cuando hago un main component, que es este rombo con los 4 cuadraditos. Selecciono este rombo y puedo crear el componente, pero si creo un componente me va a crear un main component de los dos que tengo seleccionados, o puedo crear multiple components, que crea dos elementos por separado de acuerdo a lo que yo esté seleccionando. Por ejemplo, si estoy seleccionando, vamos a volver para atrás con Command Z, si estoy seleccionando estos dos y esta imagen, porque quiero componentizarla, aprieto los 4 cuadraditos en la flechita, en el dropdown, Create Multiple Components, y me creó los 3 componentes por separado, el de imagen, el de group, el de este botón en negro y este botón en outline. Buena la aclaración, Sofía. Esto sirve, obviamente acá tenemos dos y no nos cuesta nada hacer acá clic derecho, Create Component y acá clic derecho, Create Component. Sirve generalmente cuando uno tiene como una grilla o una cantidad de elementos que es medio fiaca hacerlo uno por uno. ¿Y por qué dije que me lo spoileaste? Porque básicamente es lo que iba a hacer acá con estos iconos. Por ejemplo, si yo tengo todos estos iconos y necesito componentizarlos, que es una práctica común, es una recomendación común que se suele hacer con las grillas de iconos o los sistemas iconográficos, si aprieto clic derecho acá y pongo Create Component, me va a crear un componente enorme de esto. O sea, que te va a reutilizar completamente y no me sirve. Yo lo que necesito es cliquear acá y crear un multiple component porque cada uno tiene que ser un componente por separado. Y acá fíjense que me los va a crear todos de forma única, de forma singular. Así que bueno, ya tenemos nuestros botones en outline, en negro y en verde. Me dijeron que no había ninguna duda, así que vamos a mover esto un poco más para acá. Voy a bloquear esta capa si no me molesta. Y ahora vamos con lo que tiene que ver con variants. De crear componentes no quedó ninguna duda, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Es muy, muy simple. La clave es que ustedes tengan como 100% definido cómo va a ser ese componente, cosa de que ustedes lo puedan crear y después hacer este replique de cosas, ir haciendo las modificaciones y que el impacto sea básicamente instantáneo. Así que vamos con variants. Las variants es medio complejo de explicarlo, como les mencionaba antes, y medio que su nombre lo indica, son formas de hacer variaciones de un componente. Por ejemplo, nosotros acá tenemos morfológicamente
4 elementos que se parecen mucho entre sí, que yo los puedo tener de una forma como unilateral y usarlos por separado, pero lo que se suele usar en los sistemas de diseño medianamente complejos es parametrizarlo de cierta forma que si yo encuentro elementos que se parecen entre sí, lo mejor para el diseñador es agruparlos porque comparten cierto parámetro. Acá yo sé que estos dos elementos se parecen porque tienen un background, independientemente del color que tenga, y acá sé que estos dos elementos también se parecen porque comparten el outline, independientemente del color. Y a su vez, estos 4 elementos yo entiendo por qué se parecen, porque básicamente comparten la forma. Vamos con el primer variant, que es el más fácil. Cuando yo tengo estos 4 main components creados, o sea, que tengo estos componentes creados por sí solos, no desde acá, no desde el componente copiado. Fíjense que la diferencia es que este está vacío. Vamos a ponerlo así. En la capa derecha, en la capa izquierda, perdón, el main component tiene los 4 cuadraditos, y cuando yo copio un elemento y no es más el main component, el cuadradito está vacío. Cuando yo tengo los 4 main components separados entre sí y seleccionados, la primera forma de hacer el variant más simple está acá a la derecha, que dice Combine as Variants. Si yo aprieto este botón, fíjense lo que ocurre. Me va a generar un cuadrado en línea punteada alrededor de esos 4 elementos, que es esa parametrización y esa discriminación que hice sobre esos elementos. Yo, a partir de esa combinación como variance que apreté acá, que me aparece apenas yo selecciono 2 o más elementos, se crea automáticamente. Y me está diciendo que esa selección que hice yo comparten ciertos criterios, como la forma, el outline, el background y demás. Una vez que yo tengo hice ese grupo, o sea, hice este variant, que tengo agrupado estos cuatro elementos, cuando lo presione van a empezar a aparecer acá un montón de propiedades. Estas propiedades son las que yo le voy a dar para parametrizar esas decisiones estéticas que les comentaba antes. Por ejemplo, vamos a anotarlas así no nos olvidamos. Tenemos por un lado el background. Tenemos por un lado outline. Y bueno, ya sabemos que los 4 son elementos con bordes redondeados, así que no hace falta poner esa parametrización. Así, ahora vamos a hacer otro ejemplo un poco más complejo, pero primero arranquemos con esto. El primero tiene que ver con background. Es decir, que estos dos comparten la propiedad de background y estos dos comparten la propiedad de outline. Si yo selecciono el componente y este variant, les había mencionado que acá a la derecha me va a aparecer un cuadradito que se llama Properties, y por default va a aparecer asignado una Property 1 que me va a agrupar todos esos elementos. Lo selecciono, veo Property y fíjense que acá me aparece Group 10. Vamos a verlo un poco mejor si apretamos esto de Edit Property. Me dice Group 10, Group 16, Group 17, Group 2, que son los nombres que tienen mis botones. Acá digo, che, me parece que le pifié con los nombres, no tienen que llamar el group. Vamos a ponerle, no sé, a este group que se llame botón verde fill. Vamos a poner botón green fill. A este vamos a ponerle botón black fill. Ahí. Y a este vamos a ponerle botón green outline. Vamos a copiar y pegar porque ya me da fiaca anotar de 0. Button black outline. Entonces, si seleccionamos este variant y vemos dentro de esta propiedad todos los distintos tamaños que tenemos, ya va a estar actualizado y va a ser un poco más amigable lo que es la nomenclatura. Este property 1
nosotros lo vamos a poder modificar para hacer un poco más acertada la nomenclatura. Acá, por ejemplo, podemos decirle que este puede estar asignado a si botón, forma botón. Entonces, ya tengo creados los 4 componentes, ya los uní y los combiné en un variant, ya le puse una propiedad un poco más amigable para identificarlo, forma botón, y ya tengo todas las nomenclaturas y los valores hechos dentro de este variant. De acá, lo único que me queda para poder yo empezar a diseñar de esta forma y empezar a replicar mi botón por todos los lugares donde yo lo necesite es agarrar alguno de estos que tengo acá. Esta es la forma más dinámica, también lo podemos hacer desde acá, pero no sé, es medio fiaca hacerlo. Yo les recomiendo hacerlo de acá. Y tenemos que seleccionar el botón que más nos guste, que por ahí queremos usar para hacer esta composición tipográfica. Y no sé que voy a tener que usar este, que es en color verde. Perfecto. Si yo ahora sé que este ya lo tengo, vamos a ponerlo arriba así lo vamos reemplazando. Si yo tengo que ahora hacer este botón, uno diría, bueno, vamos a esto, a mi variant que ya tengo creado y lo copio directamente desde acá y lo copio directamente así. Una alternativa puede llegar a ser esa, pero hay otra alternativa que es, como yo ya tengo este elemento creado y ya lo incorporé en mi diseño, una alternativa es copiarlo directamente desde acá. Agarro este elemento, mantengo apretado Option o Alt, de acuerdo a qué plataforma estén, lo copio y lo suelto directamente acá. Me van a decir, che, no tiene nada que ver este outline con este relleno, es completamente distinto. Cuando necesite modificarlo, acaba de entrar en vigencia lo que les mencionaba antes en relación a los variants. Fíjense que si yo tengo seleccionado esto, me va a aparecer el mismo property que yo le puse a mi variant de acá arriba. Forma botón, y si selecciono este, dice forma botón. Para poder modificar este botón de acá, ya voy a tener asignado los distintos estilos de botón que creé y lo puedo modificar directamente desde esta barra lateral. Por ejemplo, en este caso es Button Green Outline. Y fíjense cómo se modificó. Después lo que voy a necesitar es modificar obviamente el tamaño, que diga pie y demás. Pero no lo voy a agrandar, esto lo vamos a ver la clase que viene. Yo pude modificar de acuerdo a la necesidad que tenía de ir modificando algo que se asemeja mucho en cuanto a morfología, lo puedo hacer directamente desde acá. Voy a poder hacerlo incluso, no sé, si el día de mañana me arrepiento y no quiero que sean verdes, lo mismo, selecciono este y en lugar de copiarlo directamente acá para llamar al negro, lo agarro desde acá, selecciono mi barra lateral derecha, selecciono este dropdown, button black fill, y este, por ejemplo, que se llame button black outline, acá está. Y lo modifico directamente desde acá. ¿Se entiende un poco la lógica de esto? Es medio complejo explicarlo técnicamente con palabras porque es mejor verlo, pero ¿se entiende cuál es la lógica y cómo optimiza el trabajo el hecho de crear componentes? Quizás para términos de diseño, no sé, de plataformas digitales es bastante cómodo por básicamente lo que les mostré al inicio. Yo en una plataforma como e-commerce o este tipo de cosas, estos botones los voy a tener por doquier y es realmente una fiaca ir a buscarlo cada vez que lo tengo que usar o ir a o modificarlo uno por uno si llego a tener que hacerle un ajuste en cuanto a color o un ajuste en cuanto a tipografía. Entonces se lo suele hacer una sola vez, cosa de que si yo necesito modificarlo o ir probando cuestiones de diseño. Fíjense que recién acá en el iPad Air, como no les daba el contraste seguramente para el azul o no les gustaba cómo quedaba, Apple dijo, bueno, esos botones cambiémoslos a negro. Y el lugar donde el diseñador lo modificó fue acá. Acá hizo las variantes para ese componente. No es que lo hizo directamente desde acá. Entonces, lo hizo una sola vez, lo tenía en azul, lo llevó al lugar donde lo necesitaba y dijo, bueno, acá lo necesito en negro. Y lo modificó directamente desde acá.
Esa es la práctica más común que tiene Variants. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, pregunta? ¿Alguien ya se ha topado con esto y, no sé, quiere hacer alguna aclaración? Nicolás, una pregunta. Sí. Sí. Sí, perdón. Esto puede ser, por ejemplo, si mi cliente me pide hacer 3 bocetos de una página web simple, puedo hacer con variantes lo mismo, pero cambiando el color, digamos. Sí, tal cual, tal Sí. cual. Sí, no quería meterme en algo muy complejo, pero sí, puede ser así. Incluso yo en mi trabajo lo suelo hacer. Supongamos que esta es una primera propuesta y esta es una segunda propuesta, no sé, con estilos. Eh, Yo para ahorrarme el camino de diseñar cada una de las cosas, generalmente se suele hacer para pruebas de color. Le puedo mostrar esta de cómo queda con el Learn More en negro y le puedo mostrar esta de cómo queda con el Learn More en verde. Y solo tuve que modificar, posicionar estos elementos y modificar directamente el variant. Es una buena forma de hacer distintas pruebas. A ver, Figma también propone otra forma de hacerlo, que es asignarle un color distinto a esto. Yo puedo hacer en un boceto que mi color sea el verde y en otro boceto, en otro archivo distinto, por ahí puedo copiar y pegar y modificar todos los verdes a azul y se va a modificar en todos lados azul. Es como la misma, distintas formas de llegar al mismo resultado. Pero sí, es una buena alternativa e incluso se suele hacer, como te dije. ¿Alguna duda o consulta más? Sí, una preguntita, Agustín. Si vos haces alguna modificación, no en un componente madre, sino en una instancia o copia de Ajá. ese componente, ¿deja de estar asociado al componente o sigue asociado al componente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a hacer la prueba y ahí te vas a dar cuenta cuándo sucede y cuándo no. Mira, vamos a modificarle el texto. No sé, que esto se llame button. Voy a limpiar un poco esto así no es tan desordenado. Vamos a borrar estos amiguitos de acá. Estos también los estoy seleccionando con el cursor y ahí los estoy borrando. Acá yo voy a replicar estos dos. Vamos a poner estos en black y este en black field. Por ejemplo, a este le modifiqué solo la tipografía. Vamos a ver si a este botón, obviamente es este de acá, vamos a ver si lo modificamos a este a rojo, si se sigue modificando. Perfecto. O sea, si le cambio la tipografía, va a seguir funcionando. A este vamos a modificar, yo acá estoy en instancias, no estoy usando el main component, recuerden eso, estoy en el rombo vacío. Por ejemplo, si a este le modifico, vamos a modificarle también el texto y decimos que sea amarillo, también va a seguir funcionando. Vamos a ver a este qué pasa cuando le modifico el corner radius. Vamos a ponerle un corner radius de 10 píxeles, medio cuadradote. Este componente es el learn more que tengo acá. Y yo digo que el borde de esto sea rojo. Vamos a ver qué pasó. Me lo sigo modificando. Pero fíjate qué pasó con el corner radius. O sea, yo acá hice una alteración, modifiqué el color, no modifiqué el corner radius. Incluso vamos a hacer la prueba de modificar el corner radius. Vamos a ponerlo en 40, 20, que no sea tan cuadrado. Fíjate, yo le hice una modificación, pero hay algunas variables, ahora vamos a ver la otra variable que no se modifica, que una vez que vos te mandás una macana acá, o modificás, para mí es mandarte una macana, ya perdés el vínculo de esa variable con ese elemento. Para los Bien. textos está todo bien, para los colores generalmente, no siempre, no suele haber problema, esto depende 100% de la complejidad que tenga el elemento. Pero fíjate O que yo sea acá, que
se detachea la variable que vos modificaste. Sí, no sé si se tachea porque sigue atacheado. Fíjate, yo sigo teniendo un vínculo y esto todavía no le apreté detach, pero No, bueno, pero claro, ya ahora, por más que vos cambies el corner radius en el componente madre, ahí ya queda en 10 o en 0 como lo habías puesto en su exacta, momento. exactamente, sí, pero fíjate que yo voy a hacer modificaciones a esto, vamos a ponerle 100 de nuevo y el otro va a quedar modificado con el cambio que Por le había eso hecho al digo principio. que esa variable que vos modificaste ya no queda desasociada, digamos, de lo que vos hagas en el componente madre. Exactamente. Ok. Así que Y hay que tener... con la tipografía pasa lo mismo. Por ejemplo, si vos ahora cambiás el learn more Vamos a probar en en el esta de componente negro. madre, Dale, si vos lo cambiás. vamos a cambiar. No, vamos a... No, 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 si es el no, componente no, pero madre, en uno de los que ya modificaste, por ejemplo. en el componente madre me lo va a modificar. Acá le puse una No, no, archivo pero black y lo modificó. modificalo en el outline, por favor. Dale, vamos a hacer... ¿En este querés o en este? No, no, en el madre outline. En el madre outline. A ver, vamos a probar acá. Vamos a ponerle... En teoría tendría que modificarlo igual. Vamos a ponerle la misma. Ah, Lo ok, modificó. Por perfecto. eso digo, es como hay que tener mucho cuidado, como que no están tan preparadas las variantes para que hagas este tipo de modificaciones. Si vos necesitas que haya un botón que tenga esta área, el black, archivo black, y sea así, crea una variante nueva. Es la Ok, recomendación principal, incluso la que yo le hago a mi equipo en la agencia donde laburo, es no toquemos los componentes, las instancias de componentes. O sea, si tenemos que hacer alguna modificación o crear algo nuevo porque no nos cierra a nivel diseño, hagámoslo como un main component. Cosa de ok, seguir alimentando ese sistema de diseño y no mandarnos estas macanas, porque el día de mañana, como les había mencionado antes, el criterio que tiene esto es para hacer un barrido de las decisiones. Si yo digo que todos los learn more son estos fields son amarillos, se va a modificar en todos lados donde esté este learn more. Y si vino alguien y modificó el corner radius o hizo alguna otra modificación, alguno de esos cambios que yo le hice no va a impactar en todos los elementos. ok, Específicamente no va a impactar en esos elementos que hayan recibido una modificación. Y después el último, por ejemplo, ¿qué pasa si a este le cambiamos el color de background, de fill, y se lo ponemos rojo? Y que está vinculado a este le modificamos el color de background y se lo ponemos en verde. Lo mismo, no va a pasar nada. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Generalmente, como que las cosas que se modifican es el fill de, como es el fill de color, cuando yo modifico el color, no va a quedar impactado en mi main component, y si yo sé hacer una modificación en mi main component, no va a impactar en las instancias donde lo haya usado. Y lo mismo con cuestiones tipográficas. Si yo llego a modificar algo de la tipografía, de la variable, como vimos recién, no va a quedar impactado acá porque ya entiende que este componente tiene una variable tipográfica distinta. A ver, vuelvo a decir, esto es como que no está todo tallado en piedra y uno puede tomarse ciertas licencias. Cuando se toman las licencias, viene de la mano con, che, si querés hacer alguna modificación y querés que se actualice, hay algo que no va a suceder como vos lo esperás. Así que por eso mencionaba que tengan especial cuidado con eso. No sé si hay alguna duda más en relación a esto, si no, ya podemos saltar a otro variante. Ok, vamos a hacer un variant más. Vamos a agregarle una complejidad a esto. Hacemos un mini break de 5 o 10 minutos y seguimos con la parte de booleans y demás, que es un poco más divertida también. Por ejemplo, voy a volver para atrás todo este lío que hicimos acá, así nos quedan un poquito más prolijos. Body, este estaba en rojo y esto vamos a ponerle un fill en rojo. Y la tipografía en blanco. No sé si eran así. Ah, no, eran al revés. Ahí está. Amarillo y a este amarillo. Uy, Dios.
Esto es un lío. Ahí está. Tenemos los fill y tenemos los outline. Este me había quedado en green, no pasa nada, va a quedar así. ¿Qué pasa si nosotros a esto necesitamos agregarle más variables? Como les decía antes, o sea, vino un diseñador y dijo, me parece que necesitamos tener colores, tener estos botones en negro, porque nos sirve un poco más y entendemos que lo tenemos que usar en algunos aspectos como este que les había mostrado de iPad Air. A lo que ya tengo creado no va a hacer falta detachearlo, no va a hacer falta modificarlo, ni romper este variant para agregar nuevos, nada de eso. Solo basta con agrandar esto acá abajo, hacer una copia, manteniendo apretado Alt y para abajo, y hacer las modificaciones que consideren necesarias en relación al color. Acá tengo estos dos seleccionados, vamos a ponerle negro. Y obviamente darle una nomenclatura a estos dos botones. Fíjense que este me quedó con button green fill, button green outline, button black fill, button black outline. Vamos a hacerlo un poco más prolijo, ahora le vamos a poner red. Y estos son black, pero le quedó con forma botón 6, forma botón 5. Así que ahora lo único que nos queda es básicamente modificar la nomenclatura para que siga siendo más prolijo. La nomenclatura yo al principio la hice acá. No hace falta hacerlo directamente acá. También Figma nos permite hacerlo desde acá. Si vamos a esto de Edit Properties, vemos los valores, podemos modificarlos directamente acá y quizás es un poquito más fácil. Entonces, ya el primero me quedó medio mal, no es green, sino que es yellow, así que puedo modificarlo. El segundo que está seleccionando ahí es red, no es black. El tercero es red también. El primero que ahí lo seleccionó no es green, sino que es yellow. Y los otros dos, lo mismo. Button, este sería black fill. Y este sería, ay, se me salió. Perdón, black outline. Y este sería button black fill. De esta forma, como les mencioné, ya tengo asignado este variant, tuve que agregar dos, solo agrandé mi canvas, o sea, agrandé esta caja y copié y pegué porque ya sabía que tenía la misma forma. Y para emprolijarlo un poco más, fui a la barra derecha, apreté Edit Property y le modifiqué los nombres, la nomenclatura para que sea un poco más prolijo. También lo que nos permite desde este cuadro de diálogo, este cuadro para modificar, es cambiar el orden. Yo si voy al extremo izquierdo, me van a aparecer estas tres linitas para poder moverlo, y yo puedo modificar el orden en que esto va a aparecer cuando lo quiera modificar. Y puedo agrupar, no sé, primero que venga el yellow fill, después el yellow outline, red fill, red outline, y button black fill, black outline. Entonces, cuando yo lo quiera modificar desde acá, va a seguir el mismo criterio, si aprieto el drop down, el mismo criterio que ordené yo. Yellow outline, yellow fill, ahí se me rompió algo, vamos a ver qué pasó. Black y black outline. ¿Por qué habrá sucedido esto? Quizás me mandó una macana. Vamos a resetear el componente. Ah, porque está ahí abajo. A ver. Ahí está. Tenía un elemento abajo, perdón. Yellow fill, yellow outline, red fill, red outline, black fill, black outline. Y todo lo modifiqué desde acá. No hizo falta crear un elemento nuevo, no hizo falta ir a buscar estos elementos cada vez que lo tenía que usar. Esto parece muy tonto en la explicación, parece muy tonto cuando se muestra, pero imagínense la optimización de trabajo que propone, porque el día de mañana yo tengo que hacer una plataforma como la que mencionábamos recién de Apple, en donde voy a tener este elemento en un montón de lugares y con solo copiarlo una sola vez ya es lo suficientemente líquido y flexible como para que yo lo pueda replicar infinitamente en todos los lugares donde lo necesite. Y si el día de mañana hay que hacer una modificación tipográfica de forma o lo que fuese, solo lo voy a tener que hacer desde mi main component. Por ejemplo, no quiero que tenga más corner radius, quiero que tenga 0 de corner radius. Enter. Y se va a actualizar en todos los lugares donde esté.
Hasta acá alguna duda, perdón que suene medio repetitivo, pero quiero que esto quede claro porque también nos ayuda mucho a la cuestión de prototipado que vamos a ver en 2 clases, solo a modo para anticiparles lo que va a suceder. Muchas veces se puede hacer prototipado entre componentes, o sea, yo puedo hacer que un componente vincularlo con otro y que tenga cierta interacción y lo puedo hacer directamente desde variants. Así que por eso estoy insistiendo tanto en eso y que se entienda. No sé si queda alguna duda, si no hagamos un break de 5 o 10 minutos y nos vemos acá 7:45. ¿Queda alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, consulta en relación a esto? Ok. Todo en Eh, orden. Bueno, Diego, gracias. Bueno, vamos a hacer un mini break y los espero acá a 7:45, como muy mucho, y volvemos para ver Boolean, swap y cuestiones de texto. Mm, mm, mm.
Bueno, vamos volviendo a esto. Si pueden levantar manitos cuando estén disponibles. Así ya continuamos. Acá estamos. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a seguir con esto. La parte que viene ahora es un poquitito más compleja, se le empieza a agregar algunos elementos como medio satelitales a todo lo que tiene que ver con variance, y se le agrega complejidad básicamente porque hacen que los componentes empiecen a ser un poco más complejos. Vamos a ir medio creciendo también. Primero vamos a agregarle variance a estas cosas que tenemos acá, a estos botones que estuvimos haciendo de Learn More, y después vamos a ver si podemos hacer algún variant un poco más complejo, como por ejemplo este que tenemos acá debajo. Para eso voy a hacer Canvas nuevo acá, así se nos contamina con lo que estuvimos viendo antes, y nos vamos a llevar esta grilla de componentes de nuevo. Aquí está. Hay algo muy bueno y no tan bueno. Uno puede copiar y pegar también variants de componentes, y hay algo medio malo de Figma que si uno copia ahí con el Alt y Shift, que lo estoy copiando abajo, lo va a copiar literal. Lo malo es que le va a seguir manteniendo el nombre a estos componentes. Lo bueno es que le va a poner component 8. Fíjense que yo copié este component 1, lo copié abajo y se llama ahora component 8, pero la nomenclatura de los elementos sigue siendo la misma. No sé si es bueno o malo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno, no sé, suele copiar y pegar. O sea, mis archivos de diseño suelen ser un poco así caóticos cuando después los ordeno. Y hay veces que uno copia y pega un componente que le gustó y por ahí empieza a laburar en algo de esto que copió y quizás hace modificaciones en otro main component. Probemos hacer una modificación a este y fíjense que en el que copié antes no se modificó. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es más bien un consejo de organización. Si empiezan a copiar y pegar grupos de componentes, grupos de variants, fíjense que siempre lo tengan atacheado o asignado al componente que realmente les interesa. Porque si lo copian y pegan y empiezan a laburar en algo que no va a surgir efecto, que no les interesa tanto, va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Así que vamos a borrar este, vamos a borrar este. Yo repliqué esto, ahora se llama component 7. Vamos a ponerle component variant test. Ya tenemos estos elementos creados y ahora vamos a ir con los auto layout, con las características que pueden llegar a tener los variants. Hay como tres grandes características. La primera es Boolean, que básicamente es prender y apagar cosas. Tiene un poco de complejidad, pero ahora lo van a ver. La segunda es de swap, que es para intercambiar, como la palabra lo indica, y la tercera es de text. Estas tres formas de agregarle parámetros al componente me va a permitir a mí hacer componentes que estén un poco más alimentados, es decir, que tengan un grado más de complejidad, y que a su vez, si yo necesito agregarle cosas o sacarle cosas, use estas variables, cosa de poder seguir teniendo esas mini modificaciones. A ver, vamos a ver si encontramos algún un componente en la página de Apple para copiar, si no creamos uno nosotros mismos. A ver si tenemos alguno de esos iconos. No, vamos a hacer alguno nosotros mismos, porque ya tenemos los iconos incluso, así que nos sirve. Vamos a hacer esos botones. ¿Vieron esos botones que suelen ser como un texto y al lado tienen un mini icono como para identificar una acción? Vamos a ver si podemos hacer
un variant, un componente variant que tenga ese grado de complejidad. Para eso traje acá la grilla de iconos que les mostraba antes. Vamos a cortarla y pegarla acá. Y acá lo que voy a tener es una grilla que ya componenticé, que me había mostrado Sofía Santinelli, me había dicho cómo podíamos hacer para componentizar todos los elementos. Yo seleccioné todos, fui al dropdown que figuraba acá arriba y creé multiple components, o sea, le creé de forma unitaria cada uno de estos componentes solo con un mini shortcut de un clic. Acá tengo un montón de iconos, vamos a ver, esto vamos a hacerlo de cero. No voy a tomar este variant, lo voy a sacar. Fíjense que, perdón, esto lo hice medio rápido, si yo selecciono todos los elementos y los saco del variant, automáticamente el variant desaparece y vuelvo a tener estos componentes por separado. Es medio tedioso hacerlo así, pero lo quiero hacer así se entiende de nuevo cómo fue el proceso por el que llevamos todos estos componentes. Estos tampoco los voy a usar, así que me voy a quedar con estos dos del inicio, el fill y el outline. Supongamos que yo quiero hacer que este elemento, este componente, tenga un icono al costado, que puede ser, no sé, cualquiera, el de download. Vamos a agarrar este elemento. Si yo quiero empezar a incluirlo en estos componentes como para agrandarle la complejidad, darle más complejidad, recuerden siempre no usar los main components. Acá me estoy dando cuenta que es un main component porque tiene este rombo con los 4 cuadraditos, si no, fíjense acá que también los tiene. Así que yo lo voy a tener que copiar, cosa de que cualquier cosa que me salga mal no sea sobre este main component, sino que sea sobre el rectangulito vacío. Entonces, para hacer un elemento complejo, como les decía antes, voy a arrastrar este elemento hacia ese botón. Fíjense que ahí ya va empezando a tener un poco más de forma. Vamos a agrandar esta caja que me quedó, así le doy un poco más de espacio al botón. Y me quedó de esa forma. Este también lo voy a borrar. Así lo hacemos bien de cero. Ya tengo el background amarillo, tengo las tipografías en blanco con mi estilo asignado de body. Y tengo acá un icono de download que fíjense que tiene un color negro asignado que dice 000. No es uno de mis colores. Yo le quiero poner white, blanco, así me queda más lindo y más estético como tenía el botón antes. Y ya tengo el botón creado. O sea, tengo un botón que es un botón de Learn More, que incluso puedo copiarlo por un montón de lados y todas las modificaciones que le haga a mi main component van a verse replicadas acá, incluso del elemento que acabo de incorporar. Si esto lo pongo azul, va a quedar así. A las variants, yo lo puedo hacer, perdón, esto de boolean, swap, text y demás, yo lo puedo hacer por dos caminos. Aplicándolo a variants, es decir, a grupos de componentes como el que vimos recién, o lo puedo hacer solo a componentes unitarios. Vamos a empezar por el más fácil y ahora vamos a agregar complejidad de ponerlo dentro de un variant. Entonces, yo tengo acá este componente y supongamos que el día de mañana necesito hacer otro componente, pero que no tenga icono. El camino más fácil hubiese sido hacer un variant acá, borrarle este elemento, vamos a achicar la caja, componentizar esto, voy a usar el shortcut Command Option K. Tengo estos dos elementos con icono y sin icono, los dos seleccionados, combino como variants y ya voy a tener estas dos variables. El día de mañana, si yo necesito usar uno con icono, no le cambié el nombre, perdón, vamos de cero. Acá vamos a cambiarlo y ponerle a este. Voy a hacer desde acá. Con icono y al segundo vamos a ponerle sin icono. Entonces, si yo necesito hacer un diseño en donde a veces va a tener icono y no va a tener icono, lo puedo hacer directamente acá, con el mismo criterio que habíamos usado estos. Esto obviamente lo estoy haciendo por deducción, espero que se haya entendido, pero yo puedo, a través de variants,
modificar ciertos diseños que puede llegar a tener un botón, y en este caso lo habíamos hecho con colores y formas de fill y outline, y acá lo estamos haciendo que tenga o no tenga un elemento. Entonces, lo copio, siempre usando una instancia de mi main component, y puedo navegar entre con icono y sin icono, porque va a estar dentro de los variants. Pero hay otra alternativa que ahí empieza a entrar en juego. Vamos a detachearlo y vamos a hacer el componente de nuevo. Ahí empiezan a entrar en juego estas tres variables. Este lo vamos a guardar para dentro de 5 minutos. Vamos a dejar ahí abajo. ¿Qué pasa si tenemos un solo elemento y queremos hacer este juego? En lugar de caer en las variantes y tener un montón de despliegue de botones que por ahí, no sé, van a hacer que sea todo más grande, voy a tener un montón de cantidad, incluso si el día de mañana tengo que modificar el corner radius de esto, voy a tener que seleccionar uno por uno y me da fiaca. Bueno, Figma nos propone para eso y evitar esa problemática, nos propone hacer algo así como variants, pero dentro de una sola instancia de un main component. Vamos a empezar por la primera, que es la que más me gusta, que es la de Boolean. La de Boolean lo que propone es que las cosas se puedan prender y apagar solo con un toggle, solo con un botón de prendido y apagado, como aparecen en las aplicaciones, un switch. Y funciona de esta forma. Primero me tengo que posicionar por sobre el elemento que quiero prender y apagar. En este caso es este icono. Y siempre para modificar un boolean o para implementar un boolean, tengo que ir a la sección donde dice layer. Tengo que posicionarme en la capa, básicamente en el elemento de capa de la barra lateral derecha. Y si vamos al otro lado de donde dice layer, hay un icono que es rarísimo, no sé qué palabra ponerle a este icono, pero es un cuadrado que está atravesado por una línea, que al hacer hover me dice create boolean property. Solo va a aparecer en la variable de layer. Fíjense que no va a estar en ningún otro lado, va a aparecer acá, que ahora lo vamos a ver, pero solo va a aparecer acá y tengo que presionar este icono. Cuando presione este icono, va a aparecer un cuadro de diálogo que me va a decir Create Component Property. El nombre, voy a indicarle cómo se va a llamar esa acción, o sea, cómo se va a llamar el hecho de prender o apagar el icono. Vamos a ponerle Show Icon. Y el valor va a ser el valor por defecto en que se va a mostrar ese icono. True es si quiero que se vea, false es si no quiero que se vea. Vamos a ponerle true, así ven cómo se implementa, y create property. En cuanto a fluidez, vieron que es muy similar todo. Todo tiene como una optimización de pasos de que con 2 o 3 pasos como mucho yo puedo aplicar una acción a un parámetro de Figma que estoy buscando. Lo vimos con los estilos de colores, con los estilos de tipografía, con las grillas, que por ahí es un poco más extenso. Y ahora lo estamos viendo con esto. Fíjense que con 2 clics yo cliqué en este icono, me apareció un cuadro de diálogo, completé unos datos. Y cuando apreté Create Property, la misma capa del layer ya me ocultó este icono que les mencionaba antes, ahora no aparece más. Hay efectos de capa, esto no le den bolilla, son los mismos efectos que conocemos de Photoshop, de overlay, hard soft, soft light, hard light y demás. Y abajo me apareció la variable, la variante que yo le apliqué a ese icono, que era Show Icon. Aparece en violetita. Y acá me aparece el icono conocido de detach. Entonces, si yo no quiero aplicarla, aprieto detach. Vamos a poner control Z porque queremos aplicarla. ¿Qué sucede ahora? Me dirán, bueno, ¿dónde empiezo a usar esto? Yo, antes cuando tenía las variants, acá en Properties me aparecía, vamos a poner icono, vamos a poner Show Icon, la misma propiedad que le pusimos al otro. En Property yo tenía un título que me identificaba las dos tipologías de elementos que tenía. Y fíjense lo que ocurre acá. Cuando yo me posiciono sobre estos componentes un poco más complejos, en Properties solo voy a tener un ojito, que es el icono de Boolean. No voy a poder seleccionar las distintas formas del botón, si es con icono o sin icono, porque no lo necesito. Y en el Edit Property voy a poder ver lo mismo que me aparecía en el cuadro de diálogo que vimos recién. Name, Show Icon, que incluso se lo puedo modificar. Vamos a ponerle en español, no sé, mostrar icono.
mostrar icono, y valor lo mismo, true o false, vamos a dejar true. Fíjense, modifiqué mostrar icono y ya me lo actualizó directamente acá. ¿Cómo se usa esto? De la misma forma que usábamos los variantes. Tenemos el main component, que no lo tocamos. Esto es como una suerte de... Tiene que estar siempre como en una zona de segura. El main component no se toca para nada, más que para solo hacer modificaciones. Entonces, si lo quiero empezar a implementar en nuestro sitio de Apple, Alt, lo despliego para abajo. Y miren cómo en la parte donde en los variants tenía para seleccionar, como habíamos visto antes, las distintas tipologías de botón, acá en lugar de distintas tipologías me apareció un toggle. Esto se llama toggle, que yo puedo prender o apagar. Por default le habíamos dicho que tenía que estar prendido, es decir, que siempre tenía que estar visible. Y cuando lo apago, tuki, me desaparece el icono. De esta forma yo puedo hacer, es el mismo camino, y acá por ahí vienen puristas de diseño que te van a decir, esta es la mejor forma de hacerlo, esta forma no sirve para nada. No le presten atención, las dos formas, ambas están bien. Figma, y el criterio que hay que usar, por algo nos presenta esta opción. Cosa de que si nosotros queremos tener variaciones dentro de un elemento, si esas variaciones implican de ocultar y mostrar cosas, para esa acción lo que más recomiendo es usar el boolean. Yo lo puedo usar con esto, pero si existe algún atajo, que como les había mencionado, Figma está lleno de atajos, la forma para aprender y apagar cosas es tan fácil como eso. Seleccionar el elemento, aplicarle la variable de boolean con el iconito en la solapa de layer, ponerle un nombre, si va a estar true o false por defecto, y aplicarlo. Y cuando yo empiezo a usar ese elemento, ya voy a tener asignado este toggle que me va a permitir prender y apagar el elemento de icono. Supongamos que queremos hacer lo mismo para la tipografía. Hay botones que incluso, no sé si lo hemos visto recién en Apple, por ejemplo, ay, se me pasó, lo había visto por acá. Por ejemplo, esto, que a veces tienen un más, incluso el típico icono de descarga, que a veces es solo el icono de descarga, este icono que apunta con la flechita para abajo. Bueno, ¿quién dice que no puedo partir del mismo botón? O sea, yo a este ya lo tengo con una propiedad de show icon que puede ser true o false. Bueno, ¿qué pasa si a la tipografía también le aplico la misma lógica? Y voy a layer, a este icono de boolean que les había mencionado antes, lo aprieto, incluso ya me muestra que yo le puedo aplicar lo mismo que hicimos recién. Vamos a crear una propiedad nueva y acá vamos a ponerle mostrar texto. Vamos a dejarle el valor que sea true por default, create property. Cuando me posiciono sobre el componente, ahora no solo va a estar el icono, el mostrar icono, sino que también va a estar el mostrar texto. Y fíjense qué pasa cuando yo oculto el texto. Me queda directamente el icono. Después ya vamos a ver cómo esto se hace para que se adapte al tamaño y sea todo mucho más flexible. No lo quiero complejizar ahora porque es auto layout y es la clase que viene. Sí quiero que se queden con lo amable que es Figma en términos de si yo tengo la misma tipología de elemento, o mejor dicho, una tipología de elemento, ¿cómo puedo deconstruirlo para ir haciendo modificaciones de acuerdo a lo que necesita el diseñador? Y volviendo a lo que mencionábamos antes de Apple, el día de mañana, si el diseñador acá necesita hacer algunas modificaciones para, o mejor dicho, ir probando distintos botones, directamente tiene que partir de este elemento, ir eliminando o mostrando cosas que se apliquen o se adapten, mejor dicho, a la necesidad de diseño que tenga. Esto es en cuanto a Boolean, lo voy a dejar acá. Partimos de la base esta, le aplicamos un boolean al texto, le aplicamos un boolean a la iconografía y pudimos hacer estas incluso 3 variables de botón. La tercera no sé si tiene demasiado sentido porque es un bloque de amarillo. Pero al fin y al cabo yo puedo deconstruirlo de esa forma. Vamos a hacer una prueba más que incluso también nos puede llegar a servir para hacer otra tipología de botón. ¿Qué pasa si a la capa de background, o sea, al rectángulo con bordes redondeados,
también le aplicamos el boolean, vamos a layer, creamos una propiedad nueva y le ponemos a esta background, valor por defecto true. Vamos a modificar este color así se nota el cambio que hacemos. Voy a seleccionar esos dos elementos y lo voy a poner en negro. Miren qué ocurre cuando yo muestro el texto, muestro el icono y le saco el background. Fíjense, tengo 4 tipologías. Bueno, esta no la vamos a considerar más porque no tiene demasiado sentido. Vamos a hacer acá esta sin icono. De un solo botón, sin hacer estas variants y sin desglosar tanto las variants en 4 tipologías de botón como hicimos al principio, miren lo que me permitió hacer el boolean. 4 tipologías de botón completamente distintas entre sí, con background, con icono, sin icono, con el texto, sin el texto o sin el background, solo partiendo de la base de un solo botón. De esto partieron estas 4 cosas y el único lugar para modificar eso está como simplificado en la barra lateral derecha. Prendo, apago, prendo y apago y voy modificando a piacere las necesidades de diseño que yo tenga en relación obviamente a ese botón. ¿Alguna duda, consulta, pregunta en relación a esto? No sé si fui muy rápido y no quedó claro algo, no tengo problema volver a repetirlo. Ok. Si sigo agregando booleans al madre, ¿se le suma a los otros? Sí, no sé quién lo puso ahí, justo perdí el chat. Creo que Nicolás, sí, Gonzalo. Sí, sí, exacto, es lo que fui haciendo yo. Igual no sé si te referías a eso. Sí, o sea, yo acá le fui agregando un boolean, este es mi main component, le agregué un boolean al texto, le agregué un boolean al icon y le agregué un boolean al background. Y fíjate que no toqué el main component y las modificaciones se siguen haciendo. Medio que les hice trampa. Vamos a ver qué pasa si viene alguien y me dice, che, yo hay veces, estas son conversaciones que yo tengo con los diseñadores, yo hay veces que el icono también lo quiero poner a la izquierda. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, vamos a agarrar este icono, lo copiamos y lo pegamos a la izquierda. Y me van a empezar a aparecer, acá ya me empezó a aparecer algo, que la propiedad de mostrar icon le quedó asignada a este botón y como lo copié y lo pegué, me lo llevó al icon de izquierda. Fíjense que el layer del botón de icon izquierda sigue diciendo mostrar icono. Y viene alguien y me puede decir, no, pero mira, yo quiero que esto esté independizado, o sea, que un show icon sea para el de la derecha y otro show icon sea para el de la izquierda. Perfecto. Voy a ir a layer y le voy a decir, el del layer derecho, el icon derecho, dejémoslo con esta propiedad de mostrar icono. Pero el layer izquierdo, detachémoslo. Fíjense que ahí me va a empezar a aparecer en todos lados, porque por default entiende que esta capa tiene que estar omnipresente independientemente qué estilo de botón sea. Pero vamos a aplicarle un boolean nuevo. Vamos al icono, create property y vamos a poner mostrar icon izquierda. Valor por defecto true y listo. Cuando yo le aplico ese boolean, ya automáticamente de este, incluso vamos a modificarle esto, que lo puedo modificar desde acá, mostrar icon derecha y mostrar icon izquierda. Y vamos a ver si podemos hacer la modificación. Copiamos desde el main component este elemento, que es como el elemento virgen sin ningún tipo de modificación. Y miren en la barra derecha lo que me empezó a aparecer. El icon derecho, borrarlo, puedo borrar el texto, puedo borrar el background e incluso puedo borrar el icon izquierdo. Yo empecé a independizar, a parametrizar estos elementos de forma tal que puedo volver a jugar como hacíamos antes, que esté el texto y solo muestre el icono de la izquierda, que esté el texto y solo muestre el icono de la derecha y que a eso le pueda agregar un background. Volviendo a lo que mencionábamos antes, todo esto, perdón si fui muy increscendo, pero lamentablemente así es Figma, después de componente viene esto en cuanto a explicación. Todo esto
¿Puede partir de la base de variants? Obvio, yo puedo hacer una variant de todos estos elementos, pero fíjense lo extenso que me quedaría. O sea, tendría que hacer una variant de todas las posibilidades que, como diseñador, me puede llegar a permitir estas tipologías de botones. Tendría 1000, o sea, habría que multiplicar esto por 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16. Tendría 16 tipologías de botón distintas. Imagínense cómo sería este variant, enorme. Que dice Figma, si solo vas a aprender a aprender y a apagar cosas, bueno, el lugar indicado para vos es caer en Boolean. Lo podés hacer así, no está mal hacerlo así. El camino optimizado que tengo para vos es proponerte Boolean. Vamos a dejar estos acá arriba, así tienen un vínculo más directo. No sé si hay alguna duda en relación a esto, si no pasamos si quieren a Swap y a Text, que por ahí son un poquito más fáciles. ¿Alguna duda, consulta? Ok, perfecto. Esto es práctica absoluta, ¿ah? No sé si lo están viendo muy complejo o no. Yo por ahí hay veces peco de velocidad y lo hago todo medio rápido y me sale medio automático, pero sepan que no es muy complejo. El camino siempre tiene que ser lo más lineal posible. O sea, si uno empieza por acá, lo más probable es que le falle. O sea, si empieza a hacer, no sé, este botón primero y este botón después, lo más probable es que le falle. Como que el camino generalmente, cuando hablamos de plataformas de diseño, plataformas digitales, sistemas de diseño, ese tipo de cosas, eh, como el camino para el diseñador que usa Figma es, bueno, hagamos como yo lo llamo Monster Components, hagamos un componente monstruoso y después empecemos a jugar con estas posibilidades que nos da Figma para aprender a pagar cosas e ir transformando a partir de ese Monster Component, de ese componente con un montón de elementos, ir creando y resignificando quizás el sentido que tiene ese componente. Vamos a la variable, esto es Boolean, vamos a ordenar esto acá, así también me queda ordenado a mí y después se los muestro. Tenemos la variable de text, esta no tiene tanta complejidad, es más bien bastante amigable. Esto lo voy a ir trasladando uno a uno, pero sepan que partimos todos desde esta base. La variable text es como una suerte de, ay, no sé si llamarlo commodity, o es algo que recomienda hacer Figma, que el 99.9 de los diseñadores no lo hace, pero es mi obligación explicárselos, que es cómo hacemos para dar un poco más de prolijidad a este contexto de la barra derecha que les mostraba antes, pero para cuestiones de texto. Entonces, acá tenemos solo una variable de texto, que es esta learn more. Fíjense que donde nosotros modificamos la tipografía, vamos a poder ver el nombre que le pusimos, yo le había puesto body, vamos a poder detachearla, vamos a poder hacer la alineación, bla, bla, y va a aparecer un pequeño iconito ya conocido, muy similar al de Boolean, por no decir que es el mismo, que dice, cuando hacemos hover, create text property. Si apretamos acá, va a aparecer la misma variable de cuadro de diálogo que veíamos antes, le vamos a poder poner un nombre, vamos a ponerle label, que es como se le suele poner a estos elementos, y un valor por default. Por default yo le voy a poner, no sé, button, create property. Se modificó automáticamente. No sé qué sucedió, pero se modificó. Vamos a centrarlo, así es un poco más prolijo. Se centró. Yo le dije que esto va a ser una variable, va a tener, perdón, una variant que se va a llamar label. Fíjense que acá ya me apareció en violetita, la puedo detachear, no lo quiero detachear. Y que el label ese va a tener por default el nombre de button. Va a escribirse button. Miren qué sucede cuando yo copio esta instancia de este main component. A todos los toggles para aprender y apagar cosas que teníamos antes, se le adicionó, perdón, una nueva variable que es label. ¿Por qué decía antes que ninguno de los diseñadores lo usan? Todos los diseñadores cuando tienen que modificar un texto lo hacen desde acá. Ponen hola y lo modifican desde acá. Figma, como dice, bueno, hagámoslo más prolijo, que esté ordenado, también te va a poner esta variable de texto acá.
Esto generalmente se usa para, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les decía que Figma es bueno porque permite también la inclusión de otros equipos que por ahí no tienen idea, cuestiones de diseño? Yo incluso en mi agencia laburo con UX Writers que por ahí no tienen tanta amabilidad con los programas de diseño. Y si el día de mañana tienen que modificar algo, yo les digo, che, no me toques el diseño. Andá a la barra lateral derecha y todo donde diga label es el lugar de donde vas a poder modificar. Y si tiene que poner, no sé, learn more, como teníamos antes, lo va a poder modificar desde acá. Y no va a tocar absolutamente nada de diseño. Como ven, la variable de texto es muy fácil, no es compleja, es, no sé si llamarlo commodity, es algo como que Figma recomienda, que dice háganlo de esa forma, pero no quita que si el día de mañana ustedes necesitan modificar algo, lo puedan hacer directamente desde acá y no va a ser la muerte de nadie. El elemento, como ven, va a seguir funcionando igual e incluso habiéndolo modificado desde acá, Figma también lo va a actualizar en este lugar. ¿Alguna duda en relación a esto? Ok, perfecto. Seguimos entonces para el último y que para mí es el menos amigable de todos, que es la variable de swap. Vamos a mover, como les decía antes, mi main component. Algo no menor, esto por ahí es un poco complejo. Cuando yo tengo elementos, perdón por haber olvidado de esto, cuando yo tengo elementos que conviven una variable boolean con una variable o otra variable que también puede ser boolean, cuando tengo dos boolean en el mismo elemento, o perdón, dos variantes en el mismo elemento, puede llegar a suceder estas cosas. Por ejemplo, yo acá tengo un toggle que lo que me va a decir es mostrar texto, que si lo apago, básicamente el texto va a desaparecer. Esto indica que al desaparecer el texto, obviamente va a desaparecer el label. O sea, sé que suena medio obvio, pero me ha pasado muchas veces de tener un montón de cosas anidadas unas a otras, y me pasaba esto, que por ahí apagaba algo y decía, che, ¿dónde está para modificar el label? Me desapareció. Tipo, antes estaba, ahora no estaba. Eso sucede porque el mismo elemento tiene mejor dicho, dos o más variantes asignadas. También funciona con los booleans. No me voy a detener porque ya nos queda poco tiempo, pero veo si les pongo un ejemplo en el resumen de la clase, así pueden jugar con eso. Yo puedo tener dos elementos dentro de un gran boolean y a su vez puedo tener estos dos boolean por separado, lo que me va a permitir a mí apagar o estos dos elementos directamente o apagarlos también de forma individual, siempre y cuando el más grande esté prendido. Pero nada, no nos vamos a detener en eso, se los pongo de resumen. Y el swap, que para hacerlo de forma resumida, que a mí no me gusta tanto porque no suelo usarlo de esa forma, pero también es algo que propone y recomienda Figma, se hace seleccionando elementos que yo sé que tienen una variación infinita, como por ejemplo pueden ser los iconos, que acá tenemos una grilla de, no sé, 20, 25 iconos, o un poco más, 40, y me va a permitir a mí modificar siempre y cuando, con un gran asterisco, siempre y cuando mantengan este tamaño de 24 por 24 píxeles, me va a permitir modificarlos a mí de una forma más amable. Por ejemplo, si yo el día de mañana quiero modificar el icono de download por este de create new folder, para modificarlo tendría que seleccionar este elemento, fíjense que se llama download y está dentro del componente variant test y ya está mi amigo viejo conocido Boolean, perdón, el create variant. Y acá me dice si hago hover, create instance swap property. Cliqueo esto, le pongo un nombre, le puedo poner icon derecha, el valor por defecto va a ser download y creo la propiedad. Y si yo lo copio, además de apagar y prender todas estas cosas que estuvimos viendo antes, y de modificarle el texto, vamos a poner learn, así no me molesta, voy a poder modificar el icon derecho directamente desde acá. Yo no lo suelo usar mucho porque
no sé, me resulta medio tedioso ya tener un componente acá cuando tengo estas cosas que también son complejas. Digo, igual tampoco es que no lo tienen que usar. Por ejemplo, habíamos dicho de poner, bueno, modifico por cualquiera, Drive Folder Upload. Y fíjense que se va a actualizar automáticamente. Les decía que yo no lo modifico mucho porque lo suelo hacer más desprolijo. O sea, no creo una instancia y lo modifico directamente desde acá. Vamos a cambiar por File Open. Es el mismo camino, es lo mismo que les decía antes en cuestión de los textos. Es algo que Figma lo hace como para que sea un poco más prolijo, para que sea ordenado, para que sea estructurado, para que te quede el componente así de prolijito. Yo directamente lo copié, vamos a hacerlo de nuevo. Copié el componente, este es el que tiene, este es el que te permite modificarlo desde acá, pero yo tranquilamente puedo seleccionar este elemento, el mismo, ir acá arriba, que me va a decir qué icono estoy seleccionando, no las variants como lo habíamos visto antes, sino qué icono estoy seleccionando y modificarlo directamente de acá, y no es la muerte de nadie y el elemento va a seguir funcionando de la misma forma. Pero vuelvo a repetirles, es algo que recomiendo hacerlo Figma y fíjense lo ordenadito que te queda. Pero bueno, eso es medio decisión de cada uno. ¿Alguna duda en relación a esto? Pregunta, consulta. No sé si vamos a llegar a hacer algún componente complejo. Qué macana. No sé, ¿tienen alguna consulta? Si no, vamos a hacerlo muy, 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 muy rápido. Así ven también cómo esto se puede explotar de tal manera que podemos hacer composiciones todas hechas en variant y usando boolean y swap y demás. Y hace que las plataformas y el laburo del diseñador sea lo más flexible posible. ¿Alguna consulta? Ok, vamos a hacer una prueba muy, muy rápida. Se los voy a dejar acá, y igual en el resumen de la clase se los voy a poner como hicimos detallado en la clase anterior. Vamos a agarrar nuestro primer elemento que partimos para hacer los componentes, y les muestro cómo se suele usar esto implementado en sesiones de diseño normales. Acá tenemos, por ejemplo, lo voy a ir haciendo medio rápido, perdón. Tenemos una caja negra que tiene un título que dice iPhone 15, tiene un subtítulo y tiene dos botones. Vamos a partir desde este componente. Chichichi. Yo voy a crear dos botones porque ya sabemos que puedo partir desde este botón. Quizás no puedo hacer con variants el hecho de que sea solo outline, así que este sí o sí voy a tener que copiarlo y modificarlo para que sea outline. Vamos a ponerle acá un outline de 2 píxeles. Y ahí me quedó más o menos lindo. A la tipografía negra la voy a cambiar en blanco. Ahí está. Estas dos cosas, yo quiero que sean dos componentes por separado, así que vamos a ir a la barra superior, Create Multiple Components. Ya me creó dos componentes por separado y las voy a combinar para generar un variant. Y acá ya tengo los dos variant creados. Vamos a ponerle azul, así es más similar a lo que tiene Apple. Ambos elementos, acá no se nota el texto. Vamos a ponerle azul también, perdón. Ahí está. Ambos elementos se parecen mucho a estos botones y también voy a tener los títulos y el subtítulo que les mencionaba antes. Ese título, y ahora vamos a hacer la caja. Están sobre una caja negra que ya tengo asignado el negro a mi guía de estilos. Se lo aplico. Tiene un texto que dice iPhone 15 Pro. Vamos a ponerle alguno de los tamaños que tenemos asignados. El H2, por ejemplo. Y tiene un subtítulo que es Titanium, So Strong, bla, bla. Que esto quizás es un poco más chiquito. Vamos a seleccionando esto, cambiarle el tamaño tipográfico en 40 píxeles. Y acá tenemos dos tipologías de botón. Copiamos desde mi main component el primer botón. Esto me olvidé cambiarle el nombre, perdón. Vamos a ponerle a este
default y a este outline. ¿Tienen las variantes creadas? No, ok, perfecto. Este botón es así, después copio y pego mi segundo estilo y lo modifico con las variants, el outline. Más o menos me quedó medio similar, salvando las distancias. Y ahora tengo que empezar a modificarle esas cosas que habíamos visto antes para prender y apagar los elementos. Lo voy a hacer rápido, total esto tiene la grabación y lo pueden ver. Vamos a hacer un boolean para icon izquierdo. Vamos a hacer un layer boolean para icon derecho. Y vamos a aplicarle un text layer, el boolean property, el text property a este texto que se llame label y el valor default sea button, create property. Y como ya tengo estas cosas, estos variables, estos parámetros creados en este botón, si se los quiero asignar a este, ya los voy a tener parametrizados. Miren qué sucede cuando selecciono este botón y aprieto este iconito. Ya me va a aparecer preseteado el icon derecha y el icon izquierda. Así que, como es el mismo criterio, el mismo uso, le asigno el de icon izquierda y como es el mismo criterio, le asigno el de icon derecha. Y lo mismo ocurre para el de text. Como acá tengo la tipografía, acá tengo lo de button y acá tengo el icono para modificar el text property, ya tengo asignado un elemento de label y se lo asigno. Ya tengo acá estos elementos, fíjense que acá en la barra lateral derecha me empezó a aparecer para que apague o prenda según lo necesario. Puedo apagarle el icono derecho y el icono izquierdo y apagarle el icono izquierdo y el icono derecho, e incluso puedo modificar el label que acá diga Learn More y acá en este diga Bye. Perfecto, ya vamos a ver esto para que se alineen, no se asusten. Incluso la semana que viene me van a casi colgar con lo que les tengo que mostrar. Tengo este elemento, lo copié, me quedó más o menos igual, perfecto. Si yo quiero seguir agregándole como manija a esto y hacerlo mucho más riguroso y más complejo, yo incluso puedo hacer un componente de todo esto. O sea, ya tengo mini componentes que son estos, que a su vez tienen variants, que es esta variant, que a su vez tienen parámetros para apagar, modificar y prender cosas. Bueno, ¿qué pasa si a este gran elemento lo agrupo y creo un gran componente? Siguiendo la lógica, también podría elegir cuándo prender y apagar el título, cuándo prender y apagar o modificar incluso el subtítulo, y cuándo prender y apagar estos elementos. Vamos a hacer la prueba. Voy a hacerlo muy rápido porque ya no tenemos tiempo. Vamos a agregarle un boolean a este título. Vamos a layer, icono de boolean, vamos a ponerle title y el valor por defecto que sea true. Al subtítulo seleccionamos, vamos a layer, cliqueamos acá, create property, subtitle, e incluso vamos a ponerle a los dos botones que ya tienen parámetros creados. Esto por ahí es medio confuso, pero también yo le voy a poder agregar a este componente un boolean para ver si cuando quiera puedo prenderlo o apagarlo. Create property, vamos a ponerle botón default y a este vamos a ponerle un layer boolean, create property, botón outline. Vamos a hacer un mini recap. A partir de todos estos elementos, yo creo un componente más monstruoso. O sea, este patrón de diseño que se replica casi en todos los lugares donde iPhone presenta algo con título, subtítulo y dos botones, título, subtítulo y dos botones, este de acá, título, subtítulo y dos botones, yo digo, bueno, quizás lo puedo componentizar porque lo estoy usando en un montón de lados. Me permite a mí, me tendría que permitir a mí componentizarlo y que sea un poco más amable el diseño después. Lo componenticé, vamos a ponerle text, perdón, ponerle text block
Seleccionando esto, Alt, lo copiamos. Y miren cómo la barra lateral derecha ya me muestra otras variantes 100% asignadas a este elemento. Y si yo apago el título, desaparece. Si yo apago el botón default, desaparece. Y si apago el outline, desaparece. De esta forma yo puedo empezar a jugar de una forma, obviamente, muchísimo más compleja y con un nivel de deconstrucción casi absoluta. Puedo empezar a jugar como estos elementos que están anidados dentro de este gran componente tienen una suerte de parámetros que yo puedo prender, apagar y o modificar. Y a su vez, si yo selecciono el componente que los anida, el componente que los agrupa, también tengo la libertad de prender y apagar o mostrar o modificar cosas. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, para el title, lo mismo. Text, title, y que por default diga title, create property, y se va a modificar. Si yo el día de mañana le contrato a alguien para que me modifique los textos, voy a tener creado el parámetro de text title para que esa persona pueda modificar el texto que quiera y directamente aparezca implementado dentro del componente. ¿Quedó claro esto? Perdón que lo haya explicado tan rápido, pero querían que entiendan el nivel de profundidad que pueden tener estas cosas, que no se limita solo a hacer componentes chicos y unidades de diseño mínimas, sino que uno puede empezar a vincular una cosa a otra. De ahí viene el concepto de Atomic Design que mencionaba antes, que si quieren después les comparto varios artículos de esos. Y el hecho de unir muchos elementos entre sí empieza a formar este tipo de composiciones más complejas, pero con un nivel de customización que puede llegar a esto. Que yo puedo prender, apagar, modificar, y el componente va a seguir alineado a este main component que veíamos antes. Fíjense, le modificamos el color y sigue modificándose. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Ok. Bueno, para la clase que viene, acá tienen el ejercicio. Básicamente el ejercicio va a ser, esto es una captura de Google que tiene un montón de los componentes que uno suele ver dentro de una plataforma digital. Perdón que me focalice solo en plataformas digitales, pero es el lugar por ahí más cómodo y donde más se suelen ver este tipo de cosas. La idea es que... Perdón, voy a mutear. Perdón, fui yo. No pasa nada, no pasa nada. La idea es que seleccionen alguno de estos componentes que se suelen ver en plataformas tipo aplicaciones o en web. Fíjense que no tienen demasiada complejidad. Que puedan elegir 5 o la cantidad que quieren. No me voy a poner riguroso en eso. Y que puedan jugar con esto, con las variants, con los booleans, que puedan hacer aprender y modificar y apagar cosas. Fíjense que todos tienen como mini elementos y son composiciones muy lineales entre sí, están todos los elementos separados, pero la idea es que puedan seleccionar 5 y replicarlos construyéndolos como estuvimos construyendo, no sé, este botón. Obviamente a esto ya tendrían que tener asignadas sus variables tipográficas y sus colores. Las grillas acá no las vamos a usar, pero por ahí los efectos. Así que me interesa que jueguen, no solo haciendo el componente como figura acá, sino asignándole estos colores y tipografías que ya ustedes tienen dentro de su guía de estilos. Y a su vez agregarle esta segunda capa que estuvimos viendo hoy, de crear un variant, de que se prenda y se apaguen cosas, o que puedan modificar esto de, no sé, Clara Deo, modificarlo con la barra lateral derecha, o prender y apagar el botón de Pay, jugar con esas cosas. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda en relación a la consigna? Ok, ok. Perfecto. Bueno, de mi lado no sé si alguno tenía una consulta. Ah, ok. De mi lado no hay mucho más. Cualquier duda, obviamente, vuelvo a repetirles,
estoy 24/7 disponible. Si tienen alguna consulta sobre esto, el trabajo anterior o cómo hay que entregarlo y demás, los espero. Sí, les paso, si quieren, unos artículos de Atomic Design. A mí me fascina, enseño sobre esto, así que me gusta mucho. Y es algo que es teoría pura que se puede implementar incluso a procesos de trabajo. Está muy, muy bueno. Sé que por ahí a algunos no les interesa porque vienen de otras materias, pero se los chusmeo como para que puedan entender cuál es la base que también tiene Figma y por qué empezó a crearse este tipo de dinámicas de laburo. Así que nada, seguramente yo esto ya les voy a compartir el... Ah, perdón, no les compartí el link de este archivo. Mala mía. Ahora se los comparto y seguramente en estos días les paso el resumen como les pasé la clase anterior con esto más ordenado, algunas explicaciones de cosas que fuimos haciendo y demás. Y obviamente ya tienen la clase grabada por si quieren repasar en algún elemento o algo que haya quedado pendiente. ¿Las consignas del ejercicio ya las subiste? O... Sí, ahora les comparto este link de este archivo como hicimos en el anterior. Igual les voy a compartir el punto PDF de esto, así ya lo tienen por si quieren descargarlo. Perfecto. Bárbaro. Chao, Agustín. Hasta el lunes. Bueno, muchas gracias a todos. Les mando un beso y que tengan buena semana. Chao, nos vemos. Igualmente. Buena Adiós. semana. Chau, chau. Chao, chao.